Hola, ¿qué tal? Un abrazo especial para todos nuestros asociados en este nuevo martes de la SAI, en este martes donde iniciamos un ciclo muy importante que es el ciclo de energía nuclear y para eso hoy tenemos a un invitado muy especial, Hermes Llanes. Hermes hoy nos va a hablar de nuevos despliegues de energía nuclear en el mundo. Un abrazo especial para todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @SAI Antioquia. Hermes Orlando Llanes es ingeniero electricista de la Universidad de La Salle con especialización en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica de la Universidad de los Andes. Posee 2 maestrías en administración de empresas de la Universidad Externado de Colombia y en logística y dirección de operaciones de la Universidad de Murcia en España. Actualmente finaliza su maestría en energías renovables en la Universidad del Rosario. Ha trabajado en empresas destacadas como Schlumberger, BP, Drummond, Acerías Paz del Río y Ecopetrol y ha recibido reconocimientos como la certificación CNSSP de World Institute for Nuclear Security. Así que le damos la bienvenida a Hermes. Gracias, Hermes, por aceptar la invitación en este martes y ser el primero en este ciclo maravilloso de energía nuclear. Bienvenido y adelante con la ponencia. A la SAI también, muchas gracias por invitarnos a esta charla de parte de la Red Nuclear Colombiana. Quiero hablarles hoy efectivamente sobre los recientes despliegues en reactores nucleares que tenemos en el mundo. Y al hablar de recientes, quiero aclarar que voy a hablar, digamos, de los últimos 2 años. Efectivamente, tenemos que ver por qué tenemos una demanda incremental. Y aquí quiero iniciar con una gráfica del Banco Mundial donde nos indica la población mundial. La población ya superó los 8.000 millones de habitantes en la Tierra. La curva de crecimiento se ve muy constante y algunas personas esperaban que con la pandemia tuviéramos un decrecimiento de la población, pero efectivamente hay una población que está creciendo, va a seguir creciendo y va a tener unas demandas energéticas, unas demandas de servicios que efectivamente debemos cubrir. Muy importante tener en cuenta este primer elemento. Segundo, quiero traer a colación la gráfica que nos muestra la Agencia Internacional de Energía sobre los 3 escenarios del compromiso que muchos hemos escuchado. Oiga, al 2050 tenemos que tener emisiones netas cero. Sí, pero quiero colocar el zoom un poco allí. ¿Qué significa eso? Y por eso vamos a hablar de estos 3 escenarios. El escenario azul que vemos en la parte superior con un color azul nos refleja si continuamos con las políticas actuales. Si continuamos con las políticas que ya están establecidas, vamos a llegar al 2050 con una emisión de 30 gigatoneladas de CO2. O sea, no se cumple. Y un incremento de temperatura proyectado de 2.4 grados centígrados. Este escenario no es suficiente. Y de allí viene el escenario oiga, hay países que han anunciado políticas, han hecho unas declaraciones, o sea, todos esos anuncios, si se llegasen a convertir en realidad, llegaríamos al 2050 con 12 gigatoneladas de CO2 y un incremento en la temperatura de 1.7 grados centígrados. Tampoco alcanzaríamos. Y vamos a ver la proyección del escenario más exigente, del escenario que se llamó Net Zero, que es súper ambicioso y efectivamente pudiéramos llegar a este 2050 con un incremento de la temperatura de 1.4. El límite que se ha establecido en la Convención de París en el 2015 es 1.5. Entonces, hay que hacer mucho, hay que incorporar fuentes verdes, fuentes renovables y la nuclear pues, nos va a ayudar con un aporte. Vemos aquí que gran parte de la afectación, digamos, al cumplimiento de estos escenarios es efectivamente muchos hogares aún no tienen acceso a la energía, siguen cocinando con carbón, con leña y esto realmente incrementa las emisiones de CO2. Bueno, teniendo en cuenta esto, quiero que miremos cómo se ha comportado la generación de energía estos últimos 10 años. Vemos en la barra verde el incremento de las energías renovables, la creciente incorporación de eólica, solar, todo esto ha venido creciendo y va a seguir creciendo.
Esta gráfica de la Agencia Internacional de Energía tiene corte pues al 2024 y efectivamente se ve la nuclear en una franja amarilla relativamente constante. Y así es, digamos que la energía nuclear tiene un compromiso o lo ha solucionado de suministrar el 10.5% de la demanda de energía global. Complementa perfectamente las energías renovables, aporta la reducción de emisiones, contribuye a la seguridad eléctrica y es una fuente gestionable. Ya los reactores modernos, los SMRs por sus siglas en inglés de Small Modular Reactor, pequeños reactores modulares, ya tienen un manejo, una gestión de carga que pueden seguir la carga en cuestión de minutos de una manera, digamos, muy bien y que se ajusta al crecimiento de la demanda. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿para qué? Porque queremos hablar de cuáles son los países, bueno, qué países y qué porcentaje de sus matrices se están cubriendo con energía nuclear. Vamos a revisar aquí solo algunos países. En azul clarito vamos a ver las economías avanzadas como Francia. Francia ya superó tiene el 65% de su energía con energía nuclear. Eslovaquia también ya con un aporte superior al 60%. Hungría, Finlandia, Bélgica. Bueno, estos son las economías avanzadas. O sea, estos países, digamos que el 17% de la energía nuclear pues fue a costa, digamos, de las economías avanzadas. Entonces nos damos cuenta que la energía nuclear es la mayor fuente de electricidad con bajas emisiones, muy por delante de hidroeléctrica, que también es muy limpia, eólica o solar fotovoltaica. Ahora miremos a aquellos países emergentes o las economías que están en desarrollo. Vemos, por ejemplo, que Ucrania ya tiene el 50% de su energía nuclear, Bielorrusia con el 35%, los Emiratos Árabes que están ingresando y están construyendo otro reactor nuclear. Ya vamos a ver más adelante el Bararak, que fue el que incorporaron recientemente. Y bueno, efectivamente hay una participación importante de Europa, como vemos aquí, Estados Unidos, que ha tenido un comportamiento constante y ya incorporó una central nuclear el año pasado que se llama Botle. Y bueno, veremos aquí más adelante cómo se comportan los países. Pero ¿por qué hablamos de un renacimiento nuclear? El renacimiento nuclear es una realidad. Esta gráfica que tenemos aquí nos habla de la incorporación de patentes, de papers sobre reactores nucleares. Y vemos para el año pasado, esto es con corte a febrero del 2025, pero vemos para el 2024 se incorporaron más de 9.000 patentes. Y si lo reducimos al tiempo que se tiene disponible, es más de una patente por hora en el 2024. El renacimiento nuclear es una realidad, vino para quedarse, vino para aportar. Principalmente los fabricantes son los que pues han hecho sus diseños, sus aportes de acuerdo a los reactores de generación 3 Plus y 4 que incorporan unos elementos de seguridad pasiva muy interesantes. Vemos aquí también algunos reguladores en los países también han hecho sus patentes y bueno, esto es importante. Aquí en Colombia tenemos una gran oportunidad de empezar a aportar, empezar a escribir y bueno, el reto está ahí, pero démonos cuenta, más de una patente por hora. Son unas cifras realmente descomunales. Y no solo el 2024, miremos el 2023, el 2022. O sea, estos últimos 5 años ha tenido esa media y sigue creciendo. ¿Qué tenemos con corte al 2023? Como les decía, vamos a hablar de los 2 últimos años. Por ejemplo, Bélgica amplió el funcionamiento de 2 reactores, lo amplió 10 años, del 2025 al 2035, y estos cubrirán alrededor del 15% de su demanda. Finlandia finalizó su central Olkiluoto 3 en el 2023. Este es un hito curioso porque es el primer reactor nuclear en Europa Occidental en 15 años. Francia, como vimos, con su energía del 65% nuclear, acordó en el 2022 construir 6 nuevos reactores para que le ayuden a cubrir un 10% de demanda adicional. Puede llegar alrededor del 75% de
cubrimiento con esta nueva incorporación. Corea ha sido un actor muy importante en los nuevos diseños porque ha incorporado los elementos de seguridad pasiva, ha hecho que los reactores sean más económicos dada su modularidad, han podido mejorar el tema de los materiales, la duración de los materiales, y ellos esperan a que esa energía nuclear en su país se expanda a más del 30% de la generación en el 2030, de acuerdo a un plan que ellos llamaron 10º Plan Energético Básico. Van a incorporar y a seguir incorporando. Ellos actualmente están en construcción de 2 centrales. Polonia, también el gabinete de Polonia aprobó formalmente ya la decisión de que la primera central nuclear de Polonia utilizaría 3 unidades Westinghouse AP1000 y el desarrollo de unidades APR 1400 y la incorporación de SMRs para el sector privado. El Reino Unido tiene su estrategia de seguridad energética y tiene como objetivo incorporar 8 nuevos reactores de gran tamaño y unos pequeños reactores modulares para alcanzar una capacidad de energía nuclear de 24 gigavatios en el 2050. Esto atenderá hasta el 25% de la demanda proyectada. Vamos viendo las banderitas y vamos haciendo un recorrido de cuáles son estos avances que estamos hablando. China sigue liderando totalmente la ampliación de la capacidad nuclear, 2 grandes reactores terminados en el 2022, 23 más iniciando su construcción hasta el 2023 y otro más que se incorporó en el 2024. O sea, China actualmente está construyendo 24 reactores nucleares. Japón también estableció una ley en el 2023 para ampliarle el tiempo de operación a las centrales que, digamos, tenían una vida útil proyectada de 60 años. También pues tienen el objetivo de maximizar la flota existente y prevé incorporar nuevas centrales nucleares. Japón, recordemos que Japón no solo usa sus unidades para generar energía, ellos son líderes en la potabilización y desalinización de agua con reactores nucleares a través de 2 técnicas principalmente, ósmosis inversa y destilación multiefecto. Canadá introdujo un crédito fiscal a la inversión de hasta el 30% de energías limpias, pero incluyó explícitamente el desarrollo de pequeños reactores modulares. Y el Banco de Infraestructura de Canadá otorgó un préstamo para construir un pequeño reactor modular en una central nuclear existente. Estados Unidos, con la Ley de Reducción de Inflación en el 2022, creó un crédito fiscal para la producción de energía nuclear de 0 emisiones, mejorando la economía pues, de los reactores existentes y también incorporó un apoyo adicional para las nuevas centrales que van a entrar al país. Vayamos a mirar un poquito la región, aquí cómo estamos. Argentina construye un reactor que se llama el CAREM. Es el primer reactor nuclear de potencia tipo SMR totalmente diseñado y construido en Argentina. Esto es muy valioso porque es una tecnología propia, generará 32 megavatios eléctricos y se prevé que la operación esté entre el 2027 y 2028. En paralelo, la Comisión Nuclear de Energía Atómica avanza en lo que puede ser el diseño comercial del CAREM. Ellos lo están estimando que se pueda comercializar esta tecnología en otros países con un reactor de alrededor entre 100 y 120 megavatios. Turquía es el 5º país con más centrales nucleares en construcción, con un total de 4 reactores. Turquía, digamos que arrancó de 0 y tuvo una capacidad instalada de 1.8 gigavatios. India es el 2º país con más centrales nucleares en construcción, con un total de 8 reactores. Es un importante productor con una capacidad de 6.7 gigavatios. Arabia Saudita ya incorporó hace año y medio su primer reactor nuclear y tiene planeado construir 16 reactores más para el 2040 con una capacidad de 12.2 gigavatios. Ahorita vamos a ver unas fotos de algunos reactores. Escogí algunos casos que me parecen chéveres, entonces vamos a ver esos y dentro de esos está Arabia Saudita. Egipto
tiene planes para construir 4 reactores en el 2030 con una capacidad de 4.8 gigavatios. En la región que tenemos hay que hacer esta claridad porque Bolivia incorporó un reactor nuclear de investigación para producción de radiofármacos, para tener aportes al sector minero, agrícola, trazabilidad de aguas, todo el tema de hidrología. Entonces, el reactor de Bolivia es un reactor de 200 kilovatios que viene de la compañía Rosatom de Rusia y ya tiene planeados a finales de este año iniciar operaciones. Tengamos en cuenta este actor emergente en la región. Y quiero que recordemos esta foto, puedo asegurar que algunos la hemos visto varias veces y sobre todo en diciembre del 2023 cuando se dio este acuerdo, porque fue un hito. 22 países acordaron en triplicar la energía nuclear para el 2050, pensando en esos aportes que veíamos de cómo llegamos al net cero, emisiones netas cero en 2050. Me parece curioso aquí, y están los nombres de todos los países, es porque hay Ghana, Bulgaria, algunos países que tienen Producto Interno Bruto menor al de Colombia. O sea, esto no es solo para los países ricos. Hay muchos países con menor Producto Interno Bruto de Colombia y que están incorporando esta energía porque la ven que les puede aportar a sus compromisos de emisiones netas. Esto fue en la COP28 en el 2023. Digamos que cambió en la COP29. En la COP29, digamos que se continuó hablando de triplicar la energía nuclear para el 2050 y aquí resalté, digamos, con un asterisco, los 6 países que aprovecharon la COP29 para anunciar públicamente su trabajo en energía nuclear. Vemos como Turquía, Nigeria, Kosovo, Kenia, Kazajistán y de la región El Salvador están trabajando en el tema. Hay otros países que ya, digamos, en un periodo anterior ya habían anunciado, entre la COP28 y la COP29, anunciaron su interés por nuclear, como Armenia, Croacia, Jamaica. Entonces tengamos en cuenta este número de países que ya lo vamos a ver cómo aporta. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se comportó esta generación de toda esta flota de 418 reactores que estuvieron operativos en 31 países, tuvieron un aporte total de 2.515 teravatios hora, un 1% más que en el 2022, con una capacidad instalada de 377 gigavatios, ¿sí? Estados Unidos, por ejemplo, con el 30% de la flota, pues aportó más de 700 teravatios hora. China, con el 16% actualmente, 406 teravatios hora. Y Francia, como hablábamos, con su 65% de su matriz energética, el 13% de toda esta flota de reactores nucleares, 323 teravatios hora. Pero ¿qué tenemos en construcción? En construcción, la capacidad total que se está construyendo actualmente son 61.1 gigavatios, con 59 reactores en total. Como hablamos de esos 59, China tiene 24. Y estos 59 pues se están construyendo en 17 países. Aquí tomé algunos ejemplos de los modelos de los reactores, pero en China sus potencias están alrededor de los 1.200 megavatios. Egipto tiene un reactor tipo BBR 1200 en el Daba 3 con 1.100 megavatios. Esto, lo que está en la parte inferior de esta diapositiva, es lo que está en construcción y lo que está en la parte superior, los 418, son los reactores que han operado hasta el 2023. En total tenemos 27 países que están empezando en este despliegue nuclear y aclaro que de esos 27, 17 aún están en la fase de tomar una decisión, ¿cierto? Sin haber tomado una decisión final, ya están haciendo los análisis, conformando su autoridad reguladora, que es muy importante, haciendo los estudios de prefactibilidad pertinentes.
y hay 10 países, que algunos ya los vimos allí en las banderitas anteriores, los cuales ya están en una etapa posterior. O sea, ya tomaron la decisión, ya dijeron vamos a incorporar y ya están en etapas de construcción. Por ejemplo, Polonia, como lo veíamos allí, ya seleccionó la tecnología y el fabricante para unos reactores tipo PWR, que son reactores presurizados con agua, con una capacidad entre 6 y 9 gigavatios que se van a incorporar hasta el 2042. Entonces ya tienen su proveedor seleccionado. Turquía también ya seleccionó su proveedor. Los reactores de Turquía son de fabricación rusa. Y, por ejemplo, algo curioso, ellos ya despacharon el combustible nuclear para una de estas centrales en abril del 2023. Bangladesh ya emitió la licencia para la construcción de la unidad Eldabad 4. En la diapositiva anterior veíamos de Eldabad 3. Esta fue emitida en agosto del 2023 y pues bueno, sigue avanzando. Hungría también ya inició las adecuaciones del terreno para un proyecto que se llama PAX-2 con el fin de incorporar 2 reactores tipo BBR 527. Entonces, para el 2035 se espera que estos países que veíamos antes, 31 países, se hayan incrementado, digamos, en un 30%, que esto nos da entre 10 y 12 países nuevos comparados con los 31 actuales que veíamos. Muy importante. Vamos a ver los ejemplos que decíamos. Este me parece muy interesante porque, digamos que es una solución móvil. Esta planta, que se llama el Academic Lomonosov, inició operación en mayo del 2020. Está produciendo energía con 2 reactores KLT-40S de 35 megavatios cada uno y tuvo su primer recarga de combustible ya a finales del 2023. Se prevé que esta unidad pues, pueda ser móvil y pueda atender otras regiones, o pues da la idea de que una central nuclear sí puede ser portátil y ya no nos imaginamos esas grandes moles de concreto y esas grandes obras civiles que eran requeridas para las centrales nucleares convencionales. Entonces, este es un ejemplo muy bonito de cómo 70 megavatios móviles, muy interesante. ¿Qué otro ejemplo tenemos? El Linglong One en China, de 125 megavatios eléctricos. Aquí esto fue en febrero del 2024, está reciente, fue cuando se instaló el domo del núcleo del reactor. Esto fue el mes pasado, en febrero del 2024. Toda esta foto reciente de cómo va el avance del Linglong One en China. Hablamos de los Emiratos, ¿recuerda? Entonces ellos incorporaron la unidad Barakah en Abu Dhabi, que fue la unidad 4, como vemos allí, con una capacidad de 1.4 gigavatios. Esta entró en operación comercial en septiembre del 2024. Estamos hablando que ya lleva como 6 meses operando esta última unidad. Qué interesante. Un actor que es muy importante y debemos tenerlo en mente es Corea del Sur. Aquí, digamos que fue cuando entró en operación su unidad que se llama Chinhanul-2, con un reactor tipo APR 1400 de 1340 megavatios en el condado de Ulhin. No sé cómo se pronuncia la ciudad, en Corea del Sur. Entró en operación en diciembre del 2023 y ya hicieron pues en esa misma fecha, colocaron las primeras piedras para las unidades Chinhanul 3, que espera que entren en operación en 2032, y Chinhanul 4, que espera también que entre en operación un año después. ¿Qué es importante de esta modularidad? En la conferencia sobre pequeños reactores modulares que hubo en Viena el año pasado, en octubre, tuve la oportunidad de asistir y de presentar un documento, pero Corea hizo énfasis en 2 cosas. Una, en la reducción de los tiempos de construcción, ¿cierto? Y ellos hablan de que un reactor de este tipo se puede construir en un periodo entre 4 y 6 años.
Entonces ya son una reducción muy importante en los tiempos y a su vez, dada la modularidad de estos elementos, también mencionaron que el costo nivelado de energía, que es como yo valoro esa energía que me producen las distintas fuentes y las comparo para ver dónde hago mi inversión, tenía un costo muy competitivo, alrededor de los $65 por megavatio hora. Entonces, esto hace que estos reactores pues, sean modulares, tengan mayor tiempo de operación con una vida útil de 80 años y pues, digamos, puedan incorporarse de manera más rápida en algunos países. Esto hablando de las aplicaciones de energía eléctrica, pero quiero que hagamos un énfasis también en las otras aplicaciones. Como hablamos de Japón, digamos, hacen un ejercicio muy interesante en la desalinización de agua y en este caso hablemos de la producción de hidrógeno, porque en Estados Unidos, vamos a hablar de Estados Unidos en esta diapositiva, la central nuclear de Nine Mile Point en febrero del 2023 inició con una generación de 560 kilogramos de hidrógeno rosado, como se ha caracterizado este tipo de hidrógeno, con 1.25 megavatios a través de un proceso de electrólisis de baja temperatura. ¿Qué se prevé en esta central nuclear de David Bess en Oak Harbor, en Ohio? Ellos están trabajando en un sistema de electrólisis también de baja temperatura para que entre en operación a finales de 2025. ¿Qué foco tienen? Atender, digamos, los hubs industriales locales y el transporte, soluciones de movilidad, incluido el combustible, o sea, incluido el hidrógeno, para una flota de autobuses local. Muy importante este otro uso del hidrógeno, que pues algunos lo conocen como un vector energético importante. Y en Estados Unidos también en la central de Prairie Island, Bloom Energy y Excel Energy están trabajando en un proceso de electrólisis de alta temperatura. ¿Qué quieren hacer con esto? Pues recoger data, hacer un piloto y mirar cómo se comporta, pero se espera que esta producción de hidrógeno esté a finales del 2025. Entonces, el hidrógeno rosado, como se conoce, repito, el hidrógeno de las centrales nucleares, tiene unas promesas de valor muy interesante. Uno, la continuidad, o sea, que yo pueda tener mi electrolizador trabajando full time las 24 horas. Segundo, que pueda tener unos costos competitivos y se habla de unas cifras de tener un kilogramo de hidrógeno alrededor de los $1.5 por kilogramo, que es muy interesante. Actualmente, digamos que el hidrógeno verde está alrededor de los $3, hidrógeno verde de fuentes renovables como eólica y solar, está en una franja de los $3 por kilogramo de hidrógeno y pues bueno, tiene una promesa de valor muy interesante para que se pueda masificar. Por ejemplo, en Europa, ¿qué tenemos? En la planta nuclear de Heysham, en el Reino Unido, está en desarrollo un proyecto para conectar esta central que está aquí en la fotico, la central nuclear existente, a unos electrolizadores de alta temperatura, muy similar al caso último que veíamos de Estados Unidos, utilizando el vapor extraído de los lazos secundarios para aumentar la eficiencia en la producción de hidrógeno. Y la foto inferior, que yo creería que es la primer central que comercialmente produjo hidrógeno rosado en el 2022, la central de Oskarshamn en Suecia. Entonces, un hito muy importante que le aporta mucho al sector industrial y bueno, ya tenemos otro subproducto, no solo la energía eléctrica, sino el hidrógeno y como hablamos, podemos tener la desalinización y potabilización de agua y bueno, y otros subproductos. Hasta aquí, pues quiero agradecerles la atención, quedo atento y los invito, por favor, a que se unan a las diferentes redes de la Red Nuclear Colombiana, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y aquí está el correo de la red también, por si tienen algunas dudas, quieren ampliar una información.
estamos atentos a todo lo que requieran y bueno, quedo atento a las preguntas que surjan de esta iniciativa. Muchas gracias. Hermes, muchas gracias por estar en este primer programa del ciclo de energía nuclear en Martes de la SAI. Recuerden que hoy hablamos del tema nuevos despliegues en energía nuclear en el mundo. El siguiente programa es lo que dice abajo, en el banner de abajo, cómo va la ley nuclear en Colombia. Si tienen alguna pregunta para Hermes, la pueden hacer a los dos correos, a los que aparecen en pantalla, hermes.llanes@urrosario.edu.co y a el correo info@rednuclearcolombiana.org. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @SaiAntioquia y nos vemos dentro de 8 días con el segundo programa de este ciclo de energía nuclear en Colombia en conjunto con la red nuclear colombiana Átomos por la Vida. Gracias, Hermes, y nos vemos en la próxima ocasión. A todos, muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche.